después de trabajar más de 40 años limpiando casas ajenas, cocinando para otras familias y sacrificando cada sueño personal para criar sola a sus 2 hijos. Clara Améndez llegó a los 68 años creyendo que finalmente podría descansar. Vivía en una casa sencilla, antigua, construida junto a su difunto esposo cuando todavía eran jóvenes y apenas tenían dinero para comprar ladrillos usados. Cada pared guardaba recuerdos de cumpleaños, enfermedades, noches difíciles y pequeñas, victorias familiares. Clara siempre había sido conocida en el barrio como una mujer fuerte, silenciosa y generosa. Ayudaba a vecinos enfermos, cuidaba nietos sin reclamar nada y nunca permitió que sus hijos sintieran el peso real de las dificultades económicas que ella enfrentó durante décadas. Para ella, la familia siempre había sido lo más importante. Con el paso de los años, sin embargo, algo comenzó a cambiar lentamente dentro de su propia casa. Sus hijos ya no aparecían para conversar o compartir tiempo con ella. Las visitas se volvieron rápidas, frías y casi siempre terminaban hablando de dinero, documentos o problemas financieros. Su hijo mayor, Marcelo, insistía constantemente en decir que Clara no podía seguir viviendo sola porque ya estaba vieja. Su hija menor, Renata, fingía preocupación mientras observaba cada detalle de la casa, comentando cuánto valdría el terreno si algún día decidieran venderlo. Al principio, Clara intentó ignorar aquellas señales. Pensó que tal vez solo era preocupación exagerada por su edad. Pero, en el fondo, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de ella como una sombra silenciosa que no conseguía desaparecer. Todo cambió una noche lluviosa de domingo. Clara había olvidado su bolso en la cocina y regresó silenciosamente desde el patio para buscarlo. Antes de entrar, escuchó voces bajas viniendo desde la sala. Reconoció inmediatamente las voces de sus hijos y decidió quedarse quieta detrás de la puerta cuando oyó su propio nombre mencionado de una forma extraña. Marcelo hablaba sobre vender la casa cuanto antes porque la vieja ya estaba confundiendo las cosas. Renata respondió diciendo que debían actuar rápido antes de que Clara cambiara documentos o entregara algo a otra persona. Después, entre risas nerviosas, comenzaron a hablar sobre residencias para ancianos y discutieron cuánto dinero recibirían cuando la propiedad fuese vendida. Clara sintió que las piernas le temblaban tanto que necesitó apoyarse contra la pared para no caer. Aquella noche destruyó algo dentro de ella que jamás volvería a ser igual. Durante horas permaneció sentada en silencio sobre la cama, mirando fotografías antiguas mientras intentaba comprender en qué momento sus propios hijos comenzaron a verla como un problema. Recordó las veces que trabajó enferma para pagar estudios, los cumpleaños que pasó sin comer para comprar regalos para ellos y las incontables noches sin dormir cuidando a sus hijos cuando eran pequeños, mientras observaba aquellas imágenes viejas. Comprendió que había dedicado toda su vida a personas que ahora discutían cómo deshacerse de ella antes de que perdiera completamente la lucidez. El dolor fue tan profundo que ni siquiera consiguió llorar. Solo permaneció inmóvil, sintiendo una mezcla de tristeza, humillación y una decepción tan grande que le apretaba el pecho. A la mañana siguiente, Clara fingió que nada había ocurrido. Preparó desayuno normalmente, sonrió cuando sus hijos llegaron y escuchó conversaciones vacías como si todavía confiara plenamente en ellos, pero algo había cambiado profundamente dentro de ella. Por primera vez en muchos años comenzó a observar cada detalle con atención. Notó miradas rápidas entre sus hijos cuando hablaban sobre médicos. Notó cómo Marcelo intentaba descubrir dónde guardaba documentos importantes y cómo Renata insistía en convencerla de firmar papeles relacionados con seguridad patrimonial. Clara comprendió entonces que aquello no era solo una conversación cruel nacida de la desesperación financiera. Era un plan que llevaba tiempo desarrollándose mientras ella continuaba creyendo que todavía tenía una familia unida. Durante las semanas siguientes, Clara comenzó silenciosamente a investigar todo lo que sus hijos hacían. Revisó carpetas antiguas, cuentas bancarias y documentos guardados en cajones que casi nunca abría. Fue entonces cuando descubrió algo todavía más perturbador. Habían sido realizadas consultas legales utilizando
Información personal suya sin autorización. También encontró copias de documentos relacionados con transferencias de propiedad y simulaciones de venta de la casa. Lo más doloroso fue percibir que todo había sido preparado cuidadosamente mientras ella continuaba cocinando, para los domingos familiares y cuidando de los nietos. Cada nuevo descubrimiento aumentaba la sensación de traición que lentamente comenzaba a consumirla por dentro. Sin decir nada a nadie, Clara decidió buscar ayuda. Recordó. Entonces una antigua amiga llamada Teresa, que había trabajado durante años en un pequeño despacho jurídico del centro de la ciudad. Las dos no se veían hacía mucho tiempo, pero Teresa inmediatamente percibió que algo grave estaba ocurriendo cuando Clara apareció inesperadamente en su oficina llevando una carpeta llena de papeles y con los ojos cansados de quien ya no consigue dormir en paz. Después de escuchar toda la historia, Teresa confirmó los peores temores de Clara. Sus hijos realmente estaban preparando documentos para intentar obtener control legal sobre sus bienes alegando deterioro mental y supuesta incapacidad para administrar sus propias decisiones. Aquella confirmación hizo que Clara sintiera una mezcla de rabia y tristeza que jamás había experimentado antes. Durante días enteros caminó sola por la casa recordando momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente. Cada habitación guardaba recuerdos de sacrificios que sus hijos aparentemente habían olvidado. En la cocina, recordó noches enteras preparando comida después de trabajar 12 horas. En la sala, recordó cuando vendió sus propias joyas para pagar tratamientos médicos de Marcelo cuando era niño. Mirando aquellas paredes antiguas, Clara comprendió que sus hijos no querían únicamente quedarse con la casa. Querían borrar su presencia antes incluso de que ella muriera. Pero lentamente el dolor comenzó a transformarse en otra cosa. Clara entendió que quedarse paralizada solo permitiría que sus hijos avanzaran todavía más rápido con sus planes. Entonces comenzó discretamente a reorganizar toda su vida sin que nadie sospechara. Habló con abogados, revisó testamentos antiguos y tomó decisiones que jamás imaginó necesitar tomar contra las personas que más amaba. También comenzó a grabar conversaciones y guardar mensajes donde sus hijos demostraban claramente interés apenas en dinero y patrimonio. Cada prueba recogida fortalecía dentro de ella una determinación silenciosa que crecía día tras día. Sus hijos creían estar manipulando a una anciana vulnerable, pero no imaginaban que Clara ya entendía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Marcelo comenzó a intensificar la presión. Visitaba la casa casi diariamente insistiendo en que Clara necesitaba mudarse por seguridad. Decía que la casa era demasiado grande, que ella podía caerse sola y que ya no tenía condiciones de vivir independientemente. Renata reforzaba cada argumento fingiendo preocupación emocional, abrazando a la madre delante de vecinos mientras secretamente discutía precios de inmobiliarias por teléfono. Clara escuchaba todo en silencio, observando cuidadosamente cómo ambos actuaban como si el destino de ella ya estuviera decidido. La actuación de sus propios hijos era tan convincente que incluso algunos vecinos comenzaron a creer que realmente estaban intentando protegerla. Cierta tarde, Clara escuchó accidentalmente una conversación todavía peor que la primera. Marcelo hablaba con alguien por teléfono diciendo que el médico solo necesitaba firmar un informe para acelerar todo el proceso. Cuando terminó la llamada, comentó riendo con Renata que en pocos meses todo estaría resuelto. Aquellas palabras hicieron Clara sentir un miedo real por primera vez. Comprendió que ya no estaba enfrentando a apenas hijos ambiciosos. Estaba enfrentando personas dispuestas a destruir su dignidad y su libertad para obtener dinero más rápido. Esa noche, después de cerrar todas las puertas de la casa, Clara lloró sola en silencio como no lloraba desde la muerte de su esposo. Sin embargo, al amanecer algo dentro de ella cambió definitivamente. Clara se miró durante largos minutos frente al espejo del baño y tomó una decisión que transformaría completamente el rumbo de aquella historia. No permitiría que sus hijos la humillaran ni que destruyeran todo aquello que había construido con tanto sacrificio. A partir de ese día comenzó a actuar con calma, calculada.
Fingía olvidar pequeñas cosas delante de ellos para hacerlo creer que el plan funcionaba mientras, en secreto, preparaba cuidadosamente el momento exacto para enfrentarlos. También realizó cambios importantes en documentos legales y transfirió parte de sus bienes hacia instituciones benéficas que ayudaban a ancianos abandonados por sus propias familias. Los meses pasaron y la tensión dentro de la familia aumentó silenciosamente. Marcelo se volvió más agresivo, cuestionando cualquier decisión de Clara y tratando constantemente de controlar sus movimientos. Renata comenzó a visitar la casa acompañada de supuestos especialistas que hablaban sobre residencias para ancianos de alto nivel. Clara soportaba todo aquello en silencio, observando cómo cada mentira de sus hijos se volvía más descarada. En algunos momentos sentía ganas de enfrentarlos inmediatamente, pero Teresa insistía en que esperara el momento correcto. Cuantas más pruebas reunieran, más imposible sería para sus hijos negar sus verdaderas intenciones cuando finalmente toda la verdad saliera a la luz. Un domingo, durante una comida familiar aparentemente normal, Clara escuchó a uno de sus nietos preguntar inocentemente cuándo la abuela se mudaría al lugar nuevo. Aquella frase atravesó su pecho como una cuchillada. El niño apenas repetía algo escuchado dentro de casa, pero para Clara fue la confirmación definitiva de que sus hijos ya habían transformado su expulsión de la familia en algo prácticamente inevitable. Durante algunos segundos sintió ganas de levantarse de la mesa y gritar toda la verdad, pero nuevamente decidió permanecer callada. Comprendió que todavía necesitaba esperar un poco más antes de destruir completamente el plan que habían construido durante meses enteros. Esa misma noche, después de que todos se marcharon, Clara permaneció sentada sola en la oscuridad de la sala durante horas. Escuchaba el sonido del reloj antiguo colgado en la pared mientras pensaba en cómo la vida podía transformarse tan cruelmente. Recordó cuando sus hijos eran pequeños y corrían por aquella misma casa abrazándola después de la escuela. Recordó promesas antiguas de amor eterno, abrazos sinceros y momentos que ahora parecían mentiras lejanas. Por primera vez comenzó a preguntarse si realmente conocía a las personas que había criado. Aquella duda fue más dolorosa que cualquier amenaza sobre dinero o propiedades. Porque la verdadera herida no estaba en perder la casa. Estaba en perder la familia. Días después, Teresa llamó diciendo que finalmente tenían pruebas suficientes para impedir cualquier maniobra legal contra Clara. Además de grabaciones comprometedoras, también habían descubierto irregularidades financieras graves realizadas por Marcelo utilizando datos personales de la madre. Clara sintió alivio al escuchar aquello, pero también una tristeza inmensa. Nunca imaginó que llegaría al punto de necesitar reunir pruebas contra sus propios hijos como si fueran criminales desconocidos. Incluso así, sabía que ya no existía camino de regreso. Lo que había sido destruido dentro de aquella familia probablemente jamás volvería a ser reconstruido completamente. Entonces llegó el día que cambiaría todo. Renata organizó una gran cena familiar para celebrar el cumpleaños de Clara, invitó vecinos, primos y amigos cercanos, intentando construir una imagen perfecta de hija dedicada y amorosa. La casa estaba llena de comida, música baja y conversaciones superficiales. Marcelo actuaba simpático, sirviendo bebidas y abrazando a la madre delante de todos como si realmente se preocupara con ella. Pero Clara observaba cada sonrisa falsa sabiendo exactamente lo que existía detrás de aquella actuación cuidadosamente ensayada. Mientras todos reían alrededor de la mesa, ella sentía que una tormenta silenciosa estaba prestes a explotar dentro de aquella casa. Después de la cena, cuando todos ya estaban distraídos conversando, Clara pidió silencio. Su voz tranquila inmediatamente llamó la atención de todos. Lentamente se levantó de la mesa llevando una carpeta gruesa entre las manos. Marcelo y Renata intercambiaron miradas nerviosas sin entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, Clara comenzó a hablar. Al principio recordó brevemente los sacrificios que hizo por la familia durante décadas. Pero poco a poco el tono de sus palabras cambió. Sacó documentos, reprodujo grabaciones y comenzó a revelar uno por uno todos los planes ocultos de sus hijos. Él
Ambiente se congeló completamente cuando las voces de Marcelo y Renata discutiendo cómo enviarla a un asilo comenzaron a escucharse claramente frente a toda la familia. El silencio que siguió fue devastador. Algunos invitados bajaron la cabeza avergonzados. Otros observaban a Marcelo y Renata completamente paralizados, incapaces de reaccionar. Clara continuó hablando con una serenidad que asustaba todavía más que los gritos. Reveló consultas legales, documentos falsificados y conversaciones donde discutían cuánto dinero ganarían con la venta de la casa. Cada nueva revelación destruía lentamente la imagen de hijos preocupados que ambos habían construido delante de todos. Marcelo intentó interrumpirla varias veces, pero Teresa apareció entonces mostrando más pruebas y explicando que cualquier intento de tomar control de los bienes de Clara sería denunciado formalmente. Renata comenzó a llorar desesperadamente diciendo que todo había sido un malentendido. Marcelo perdió completamente el control y empezó a gritar que la madre estaba manipulando a todos contra ellos, pero ya era tarde. Las grabaciones eran claras, las pruebas eran incontestables. Frente a vecinos, familiares y amigos, toda la verdad finalmente había salido a la luz. Clara observaba a sus hijos discutir y culparse mutuamente mientras sentía una mezcla extraña de tristeza y alivio. Parte de ella todavía quería abrazarlos y fingir que nada había ocurrido, pero otra parte entendía que aquello era necesario para salvar su propia dignidad antes de perder completamente el control sobre su vida. Entonces Clara hizo una última revelación que dejó todos completamente inmóviles. Explicó que había cambiado oficialmente su testamento semanas antes y transferido gran parte de sus bienes hacia proyectos sociales destinados a ayudar a ancianos abandonados por sus familias. También anunció que la casa jamás sería vendida mientras ella estuviera viva y que ningún de sus hijos tendría autoridad sobre sus decisiones, personales o financieras. Marcelo quedó pálido al comprender que habían perdido todo aquello que durante meses planeaban controlar. Renata apenas consiguió permanecer de pie mientras observaba el colapso completo de todos sus planes. Aquella noche terminó en caos absoluto. Algunos familiares abandonaron la casa en silencio. Otros intentaron consolar a Clara mientras Marcelo y Renata discutían desesperadamente entre sí, pero Clara ya no escuchaba nada. Después de décadas dedicando cada parte de su vida a la familia, finalmente entendía algo doloroso. Amar a alguien no garantiza que esa persona valore tu sacrificio. Lentamente caminó hasta el patio trasero de la casa y permaneció observando el viejo jardín construido junto a su esposo muchos años antes. Por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña sensación de paz mezclada con tristeza. Había perdido muchas cosas aquella noche, pero había recuperado algo todavía más importante, su propia voz. Durante las semanas siguientes, el escándalo se espaló rápidamente por el barrio. Vecinos que antes admiraban a Marcelo y Renata comenzaron a mirar a ambos con desconfianza. Clara pasó a recibir visitas constantes de personas que jamás imaginaron que ella estuviera enfrentando algo tan cruel dentro de su propia familia. Muchos ancianos de la región comenzaron incluso a compartir historias parecidas sobre hijos interesados apenas en dinero y herencias. Clara escuchaba aquellas historias con el corazón pesado, comprendiendo que su dolor no era un caso aislado. Existían muchas personas envejeciendo rodeadas físicamente por familiares, pero completamente abandonadas emocionalmente dentro de sus propias casas. Marcelo intentó varias veces hablar nuevamente con la madre. Aparecía llorando, diciendo que estaba arrepentido y culpando problemas financieros por todo lo ocurrido. Renata también envió mensajes largos hablando sobre perdón y segundas oportunidades. Pero Clara ya no conseguía escuchar aquellas palabras de la misma forma. El amor que sentía por sus hijos continuaba existiendo, pero ahora estaba cubierto por una herida profunda difícil de cicatrizar. Ella entendía que algunas traiciones destruyen algo tan esencial dentro de una relación que jamás vuelve a ser igual, incluso cuando todavía existe cariño. Con el paso de los meses, Clara comenzó lentamente a reconstruir su vida. Volvió a cuidar del jardín, retomó amistades antiguas y empezó a participar de grupos comunitarios que ayudaban mujeres mayores.
Abandonadas por sus familias. Descubrió que todavía existía vida después del dolor y que jamás era tarde para recuperar la propia dignidad. Aunque las noches silenciosas todavía traían recuerdos dolorosos, Clara ya no se sentía una víctima indefensa esperando ser descartada por quienes deberían protegerla. Finalmente había entendido que su valor no dependía del reconocimiento de sus hijos ni del amor que esperaba recibir de ellos. Cierta tarde, mientras organizaba fotografías antiguas, Clara encontró una imagen vieja donde aparecía abrazada a Marcelo y Renata cuando todavía eran niños pequeños. Permaneció mirando aquella fotografía durante largos minutos, sintiendo lágrimas silenciosas correr por su rostro. Parte de ella todavía extrañaba profundamente la familia que un día existió, pero también comprendía que las personas cambian y algunas veces cambian tanto que terminan destruyendo aquello que las unía. Con cuidado guardó nuevamente la fotografía dentro de una caja y cerró lentamente la tapa, como quien finalmente acepta que ciertos capítulos de la vida necesitan quedarse en el pasado. Meses después, durante una entrevista para un pequeño programa comunitario sobre abandono familiar de ancianos, Clara dijo algo que emocionó profundamente a todos los presentes. Con voz tranquila, afirmó que el peor dolor no había sido descubrir que sus hijos querían quedarse con la casa. El peor dolor fue entender que llevaba años siendo tratada como un objeto incómodo dentro de la propia familia sin percibirlo claramente. Pero también dijo que aprenderá algo importante. Nadie merece permanecer en silencio mientras pierde lentamente la propia dignidad para mantener apariencias familiares falsas. Al regresar a casa aquella noche, Clara se sentó sola en el mismo patio donde tantas veces lloró en silencio meses atrás. Pero esta vez el sentimiento era diferente. El dolor todavía existía. Sí, las heridas probablemente continuarían acompañándola por el resto de la vida. Sin embargo, por primera vez en muchos años, ella ya no sentía miedo. La mujer que un día escuchó escondida detrás de una puerta los planes crueles de sus propios hijos había desaparecido. En su lugar existía alguien mucho más fuerte. Alguien que finalmente entendió que nunca es tarde para defender la propia vida. Incluso cuando las personas que intentan destruirla son aquellas que un día más amó en el mundo.